revista es Manzana de Oro, que es nuestro máximo galardón, un galardón muy preciado en Asturias y fuera de Asturias. De hecho, la semana que viene vamos a tener aquí un encuentro extraordinario, precisamente porque entregamos la Manzana de Oro a ese gran oftalmólogo que es don Luis Fernández Vega. Será el día 28, el martes que viene. Pues como digo, Rafael Lobeto además es secretario general, factotum, de la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos, una fundación con la que estamos hermanados, como dice el propio título, la propia denominación, pues verdaderamente implicada en la defensa de todo lo que tiene que ver con la mar y por tanto con todo lo que tiene que ver con la defensa del ser humano, porque no nos podemos entender como seres vivos sin la mar, ese gran organismo vivo que es la mar o el mar, que de ambas maneras se dice. Y es otros muchos méritos, otros muchos cargos y distinciones que tiene, que realmente no recuerdo, pero entre otros es académico de la Academia de la Mar y bueno, una persona que tiene muchísimos proyectos y que nos deja apabullados realmente por la grandiosidad de los mismos y por el valor que tiene, y ojalá que se vayan materializando. Muchos nos consta que efectivamente así es y otros pues están en proceso. Te deseamos el mayor de los éxitos, Rafa, y además el agradecimiento que corresponde por haber facilitado que nos acompañe esta tarde Eloína González, que es una gran satisfacción, que nos presenta este libro, El silencio que guarda los secretos. Y yo no voy a revelar ningún secreto si digo algo que he encontrado también que está pues publicado, y por tanto creo que estoy autorizado a decir esta pequeña reseña, ¿no? Mercedes, que lleva una vida corriente en apariencia, aparece muerta en el recibidor de su casa con 3 punzones clavados en el cuello. La investigación del crimen revela que su vida no había sido tan común como inicialmente la había descrito el inspector Flores. La instructora del caso logrará descubrir al asesino del crimen de los pinchos, al tiempo que durante la investigación, a través de sus vivencias pasadas y presentes, nos acerca a múltiples casos de mujeres cuyo maltrato se sustenta en el silencio, algo que por desgracia pues es muy frecuente, porque realmente muchas mujeres viven eso, en el silencio, esta situación de violencia terrible, de microterrorismo, como alguien lo ha denominado en alguna ocasión, yo creo que con todo acierto, pero siempre desde ese silencio. Terrible guardián de los secretos de los protagonistas. Hay múltiples referencias a un pueblo alargado en el que nunca pasa nada, un lugar común, universal, que podría estar en cualquier parte. De ese pueblo surgen los personajes atormentados de la infancia de la jueza, una historia emocionante con un final inesperado. Y como categorías de clasificación del libro he encontrado intriga y misterio, novela negra, novela urbana y sed de mal. Esto me ha llamado mucho la atención, lo de la sed de mal, ¿no? No la conocía esta categoría. Y bueno, también hay que decir, y ahora le daremos la palabra a María José, doña María José, que es de la editorial Atlantis. Muchas gracias, enhorabuena a la editorial, porque por lo que vemos es un libro muy manejable, muy bien editado, que facilita muchísimo la lectura y muy atractivo para lo que realmente estamos diciendo, ¿no? Porque no sé si lo ven ustedes, pero son unos labios cosidos, unos labios cosidos en un color también, o más bien privación de color. De manera que el orden establecido para este acto va a ser que tras mis palabras va a intervenir la editora, María José, de la editorial Atlantis, seguidamente Rafael Lobeto, que es el presentador propiamente dicho, y finalmente dejamos a la autora para que un poco nos cuente más cómo se ha elaborado y bueno, pues algunos detalles significativos que estimulen la lectura de este nuevo libro, al que deseamos el mayor de los éxitos, y también que dentro de poco publique otro, que seguramente ya lo está fraguando y nos lo traiga aquí, que estamos encantados de presentarlo. Muchas gracias a todos por su presencia y supongo que al final habrá un coloquio a lo mejor, ¿no? Habrá un pequeño coloquio por si alguien quiere hacer alguna pregunta de algo que surja.
Nada más, muchas gracias a los que me acompañan en la mesa y por supuesto a todos ustedes. Gracias a todos. Buenas tardes, como ha dicho mi compañero de mesa, soy María José García Molina, represento a Ediciones Atlantis. En realidad soy colaboradora de Ediciones Atlantis, no pertenezco a la propia asociación, a la propia editorial, porque yo soy escritora, soy presidenta de la Asociación de Escritores Henri Marqués de Bradomín y además formo parte del grupo GEME, grupo de escritores marroquíes y españoles, puesto que yo soy de allí y tengo mucho nexo con los escritores hispanistas de Marruecos que solamente escriben en español por la defensa del español en el norte de Marruecos. Estoy muy vinculada a ellos. Bueno, pues represento Ediciones Atlantis porque desde que me jubilé creo que las editoriales necesitan ayuda. Necesitan ayuda porque el libro electrónico cada vez se va llevando más parte del libro en papel y claro, esto le resta mucho dinero y las editoriales, sin embargo, tienen que seguir manteniendo sus máquinas, sus empleados y todo, y cada vez tienen que ir menguando a estas personas y necesitan más colaboradores. Entonces ahí estoy desde que me jubilé echando todo lo que puedo para ayudar. Ediciones Atlantis inició su andadura en 2004 y desde entonces su objetivo ha sido abrir hueco en el panorama literario para nuevas voces que arrancan con su primera o segunda novela y que quieren verla publicada. En su día fue muy complicado porque para un librero no es lo mismo sacar un libro de un autor desconocido que de un autor ya consagrado. Pero poco a poco Ediciones Atlantis ha ido demostrando a los libreros y a todo el mundo y a los distribuidores que el hecho de que sean primeras obras no significa que no sean buenas. En Ediciones Atlantis se han publicado una gran cantidad de libros con una calidad que no tiene nada que envidiar al trabajo de muchos escritores consagrados. Se hace una selección y solamente se publican los que se cree que tienen un gran interés literario, histórico o de ensayo. Aunque también en el transcurso de los años muchos de estos nombres propios de la literatura actual española se han ido uniendo al proyecto editorial de Ediciones Atlantis. Entre ellos encontramos, por ejemplo, a Espido Freire, Fernando Sánchez Dragó, Carlos Salem, Rosa Montero, Luis Antonio de Villena, César de la Lama, biógrafo del Rey Emérito, al médico José Cabrera, que también está con nosotros no solamente publicando sus libros, sino en el Festival de Novela Negra Octubre Negro en Madrid, en el que Eloína también ha participado. Y entre otros famosos, Joaquín Sabina, la fotógrafa de ukelele, Luis Eduardo Aute o Ignacio Martín Sequeros, músico del grupo Los Pequeñiques. Desde el inicio de Ediciones Atlantis hasta hoy, la editorial ha ido creciendo y expandiéndose hasta llegar a las librerías centrales como Casa del Libro o El Corte Inglés, con muchos de nuestros autores que fueron haciéndose un nombre, y hemos realizado proyectos importantes como la Isla de las Letras, que es un concurso literario, o el Festival de Novela Negra Octubre Negro en Madrid, en el que Eloína participa, yo también, y este año ya va a ser el sexto, me parece, y con los premios Atlantis en distintos géneros. Entre los muchos autores que solicitan publicar con Ediciones Atlantis se seleccionan aquellos como he dicho, cuyas obras destacan por su calidad, por su originalidad o por su valor de documentación histórica. Por eso Eloína está con nosotros, puesto que ella, a través de su trabajo, ha podido seleccionar y dar a conocer a través de sus libros muchos casos que le han dado pie a luego ella poder escribir sus novelas. Porque recuerdo perfectamente que en el último festival en el que tú hablaste ya de este caso de la mujer de la asesinada de los 3 puñales. Me acuerdo perfectamente, pero dije yo, pues habrá sido no sé quién. ¿Quién? Claro. Y dijo Eloína, pues no. Y bueno, pues esta editorial, además,
por eso yo la ayudo, porque es que es de las pocas editoriales que adelantan el dinero a sus escritores. Entonces, a estas editoriales hay que echarles un cable, porque facilitan a las personas que no puedan pagar 2.500 euros, como pagué yo en mi primera edición con otra editorial, pues claro, Atlantis lo facilita, ¿no? Entonces, creo que es una editorial que tiene mucho mérito, y yo quiero darla a conocer a través de todos ustedes, si es posible, y además quiero invitarles al Festival de Novela Negra, los que estén en Madrid, Octubre Negro en Madrid, porque tiene ponencias muy interesantes. Por ejemplo, el doctor don José Cabrera habló de la muerte de Jesucristo, hizo un estudio de la muerte de Jesucristo y de cómo murió, de cuánto tiempo murió, o sea, como médico forense, hizo una disección total de su muerte, ¿no? Muy interesante. Así que también en Facebook estos festivales están abiertos para que todo el mundo lo vea, y están ustedes invitados. Y ahora le paso la palabra a Rafael. Buenas tardes, no somos tan pocos y seguramente todavía van a venir más, porque algunos vienen del otro lado del océano o del otro lado de la meseta. En todo caso no importa el número, siempre importa la calidad. Bueno, después de la intervención del presidente y de la intervención de nuestra amiga y colega, que además es voluntaria, lo cual es absolutamente meritorio e importante, ¿no? Significa su compromiso con la literatura y con las ediciones y con los artistas y con los literatos. Pues yo ya no debería decir nada, pero entonces defraudaría a mi amiga y a ustedes, y entonces no me volvería a fichar para la delantera del Real Madrid, y esto no me conviene. Antes de hablar de ella y del marido y de los hijos y de el pueblo alargado, convendría recordaros algo que pasó aquí hace poco tiempo. Soy patrono de la Fundación Emilio Barbón, el único no minero exactamente, y presentamos el libro de Leopoldo Alas Clarín, Onofre, la mujer. Entonces había bastante gente, y estaban los familiares, y les preocupaba. Onofre no tiene el honor de ser del entero, solo yo de Sotrondio. Entonces, las familiares preguntaban, ¿influyó? Y una pregunta, no hay una pregunta retórica, hay una necedad. ¿Influyó Onofre en Leopoldo Alas Clarín? Entonces yo, que estaba callado, porque era el otro, yo solo tenía que presentarlo, no tenía que intervenir tantas veces, ¿no? Pero vamos a ver. La pregunta sería, ¿es Onofre, la de Sotrondio, la única mujer que no influyó en el marido, en su obra literaria y en lo demás? Bueno, por favor. El presidente del Consejo de Ministros de esa época llamó a Leopoldín y le dijo, cuando consiguió Onofre llevarlo a Oviedo de profesor, y a Oviedo para poder escribir sobre las oscuridades desde la luz, trasladó desde Salamanca, llamó el presidente, como que esté, y le dijo, estará Onofre contenta, ¿no? O sea, no influyó nada, no lo dieron por eso. Él no vio la realidad de Oviedo desde los huellos de una esotrondia. ¿Por qué digo esto? Porque conozco hace poco a mi amiga, la conocí en el Consejo General del Poder Judicial en la jornada de mediación, que, para que todos lo entiendan, significaría que en lugar de estar ustedes 14 años pagándome provisiones de fondos para finalmente que la Lotería Nacional les toque algo, porque yo no podría engañarles diciéndoles que van a ganar seguro, porque el sistema
no garantiza nada, por lo tanto es inseguro por su propia naturaleza. Ella, desde dentro, tiene una posición muy importante, muy ética, muy comprometida. ¿Por qué tiene esa posición? Pues vamos ahora a intentar hacerlo al contrario de lo que ella me mandó, pero que ya aceptó. Que en lugar de que yo os cuente yo quién y ella, que lo cuente ella, y yo lo único que hago es preguntar: Eloína, ¿de dónde tuviste la suerte de nacer? Bueno, voy a hacer un desarrollo tipo entrevista de mi biografía. Yo tuve la suerte de nacer en una aldea muy pequeña, que se llama Ciriego de en medio, porque hay Ciriego de arriba y hay Ciriego de abajo. Como sabéis, en Asturias tenemos esas aldeínas, y entonces que hay 3 casas en cada sitio. Pues bueno, yo soy de Ciriego del medio. Una vez buscando, yo no sé si son imaginaciones mías, encontré o quise hacer en una pequeña novela familiar que estaba empezando a escribir y que la tengo a medias. Yo decía, ¿y esto? Porque yo buscaba Ciriego y me salía siempre el cementerio de Santander, que se llama Ciriego. Y entonces yo busqué la etimología y al final encontré que era lugar soleado. Y yo me quedé con eso, porque Ciriego, la aldea donde yo nací, pues es un lugar soleado, porque además lo es. Es una aldea que cae al Valle de la Gueria, por donde pasa el río Silvestre, que es un riachuelo que desemboca en el Nalón, y que está próxima al Entrego. Como parroquia pertenece a la parroquia de Tocañín, en plena cuenca minera del Nalón. Y bueno, y a mí la zona, a pesar de que desde que volví allí hace 2 años y medio, pues hay mucha gente con desencanto, con el tema de que la minería se cerró, yo no quiero ser pesimista y yo veo posibilidades a esa zona, porque pienso que Asturias no puede ser solo Oviedo, Gijón, Avilés, y hay toda la cuenca minera del Nalón y del Caudal, que tienen muchísima población y que eso tiene que tener una salida, no sé cuál, pero la tiene que tener. En concreto, si me permitís, porque ya veo que habláis de más cosas que de la novela, si me permitís, el Entrego, y además yo se lo digo a todos mis compañeros de Oviedo, que a veces abren unos ojos como platos, como que está ignorado o de espaldas, ¿no? Oviedo vive de espaldas, incluso gente que es del Entrego y que se marchó, está con recelo. Bueno, pues el Entrego es un pueblo alargado, efectivamente, y tiene 3 polos, que yo lo concibo como teniendo esos 3 polos. Esto no está mucho más arriba. Tiene el Museo de la Minería a la entrada, que según me han dicho es el museo más visitado de Asturias. Tiene el Pozo Sotón al final, el Pozo Sotón, que es el pozo que se reconvirtió en una atracción también turística, que la gente contrata por internet las bajadas a la mina reales, y vienen de todas partes a visitar el Pozo Sotón. Hacen eventos, hacen actos políticos, hacen festivales, hacen de todo ahí en Pozo Sotón. Y después tenemos, que esto hay muy poca gente que lo sabe, tenemos el Instituto de Nanotecnología, que está en lo que fueron las antiguas instalaciones del Pozo Entrego, donde se están desarrollando 14 patentes, 2 ya en funcionamiento, de productos de nanotecnología. Quiero decir, yo no puedo entender cómo un pueblo de 7 o 8 mil habitantes, con esos 3 polos, y casi me centro en el de la nanotecnología, el río, y todo lo que tiene, y belleza, tiene belleza, porque claro, sí es verdad que hay edificios son industriales, no es tal, pero tiene que tirar. Quiero decir, yo soy optimista en ese sentido. Pienso que Asturias tiene muchas posibilidades, y esa zona, que es la más, yo creo que la más olvidada, bueno, no conozco la zona del occidente, y todo esto no lo conozco, claro, lo que es lo agrícola, ¿no? Pero yo hablo por la zona de la cuenca minera, que fue un puntal y tiraba de Asturias, y claro, ahora está todo desmantelado, es una pena, pero yo creo que todo desmantelado y todo sigue teniendo posibilidades de salir adelante. Pues yo nací en Ciriego, medio. Os daréis cuenta que solo le pregunté dónde había nacido y ha transmitido algo que no está de moda: ilusión, visión, descripción, amor a su pueblo.
sea que cuando haya que hablar del mío, le pediré que venga a ayudarme, porque no solo ha contado el Pozo Sotón, sin el cual no se entenderían muchas cosas, la nanotecnología, o sea, espectacular. No quiero ni pensar lo que va a explicar ahora, tras aclararnos qué huella y es, si es la de carrocera o la otra. La de carrocera. Lo digo porque aquí no tiene por qué saber todo lo que tú sabes. No, la huella de carrocera. Es muy importante las precisiones. Vale, sí, claro, entonces, porque la huella. Claro, pero y es la de carrocera, y el río. Entonces, ¿y cómo decís que se llamaba tu padre y tu madre? Mi padre se llamaba José, bueno, mi padre se llamaba Cesario José. Cuando estábamos enfadados le llamamos Cesario y generalmente José. También lo conocían por huella. Lógico. Lo conocían por huella. Y mi padre era electricista, fue electricista muchos años en la empresa Onosa. No, en el Pozo Sotón. En el Pozo Entrego. En el Entrego. Es que el Entrego tenía el Pozo. En el Pozo Entrego. Y mi madre se llama Encarnita y fue ama de casa toda la vida. Mi padre ya no vive. Pero parece ser, deberías decirlo, que tu madre, igual con Ofre, no mandaba ni manda nada. No, mi madre mandaba bien. Bien. O sea, ya hay dos casos. Y sigue mandando. Y hay dos casos inéditos. Sí. Entonces, no sé si llevarla ya al huerto en el sentido... no, pero todavía falta mucho. Entonces, ¿por qué no nos hables de ese maestro que te vio de Premio Nobel de Literatura y dijo, no se va a desperdiciar esta jurista y esta literaria, y te dijo una frase y te obligó a ir a estudiar el bachillerato y luego te castigó el destino yendo a Barcelona? Bueno, Rafael se quedó con eso, con Don Aurelio. Hay un personaje en el libro que es Don Aurelio, y Don Aurelio es el maestro. La verdad es que es ficción, o sea, el libro parte de un crimen real, pero el libro es todo ficción. Y entonces hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿y este Gabe era el fotógrafo del Entrego? Bueno, pues puede que sí, porque le he cambiado el nombre. Y este tal, quiero decir, y entonces tengo una figura de referencia, porque a mí me parece que, o sea, Don Aurelio, más que una persona real, que ese Don Aurelio salió mucho después, cuando yo estaba en Barcelona haciendo las oposiciones, que fue mi maestro García Fontanet, Ángel García Fontanet, fue un magistrado del Contencioso Administrativo de Barcelona. Yo creo que en el Entrego surgió el Colegio de las Monjas. Y bueno, aquí hay una persona que también, ¿no? Carolina, tú fuiste. Y yo creo que las monjas de aquella época eran avanzadas a su tiempo. Y fuimos muchas las niñas que allí, las monjas nos enseñaron muchos valores que ahora yo no sé si se están enseñando o no. Pero el esfuerzo, el trabajo, y también tenían cierto aire de libertad para la época. Quiero decir que si hablamos del maestro que te da el empujón y hablamos del Don Aurelio del libro, también puedo decir que las monjas del Colegio de la Sagrada Familia del Entrego fueron cada una en su manera Don Aurelio. Fueron cada una en su manera Don Aurelio. Y luego yo tuve una profesora de literatura en el instituto que, fíjate, aquella casi que me desanimó, porque una vez nos mandó a escribir una redacción de tema libre, y yo escribí sobre un entierro y era todo soleado y todo alegre. Y aquella profesora de literatura me dijo, vamos a ver, Loina, ¿cómo se te ocurre escribir un entierro todo alegre y todo tal? Bueno, y ahí ya como que me chafó la guitarra un poco. Pero sí, es religiosa y la versión de la Iglesia y la de los maometanos, incluso los vikingos van al Valhalla. Ya, pero bueno, se ve que a la profesora de literatura aquello no le gustó mucho y fue lo que me dijo. Yo luego sí tuve un verdadero maestro que era lo que decía Don Aurelio, y era lo que se decía en aquella época. Con Don Aurelio también quise reflejar o rendir un homenaje a todos esos maestros de escuela, de instituto, de lo que sea, que cuando ven una persona que puede seguir adelante, lo hace mal. Y Don Aurelio en la novela le dice a la madre de Pilar, tiene que estudiar, no dejas que se pierda esta inteligencia. Y eso se hizo hace muchos años, se hacía hace muchos años, con gente que tenía valía y que se iba a las casas y se decía a los padres, le conseguimos una beca
Les dio hasta julio. Que estudie. Hasta julio, le dio un plazo. En el caso del libro le dio un plazo hasta julio. Eso influyó mucho en que escogieses una carrera de plazo. Claro, también. Bueno, faltan muchas cosas de esta parte donde, sin entender a la autora, a la persona, pues luego no entenderíamos bien, porque por supuesto que voy a provocar con la ayuda del marido, que no se va a atrever a decir nada, pero que está en la penúltima fila del lado de la izquierda, agazapado, porque está avergonzado, porque no está en el lado del río, un río que casi no se ve en las orillas y que a los gallegos hay bastantes vaques se ponen nerviosos, y los asturianos también, ¿no? Entonces no está en el lado afortunado del río, y entonces eso, claro, siempre sobrecoge un poco, pero está a la entrada y es una cosa muy importante eso. Y además, para conquistar a la nuestra amiga, se hizo delegado del curso no hablando catalán. Eso es un mérito de la hostia. Seguramente por eso lo hicieron, porque no entendí lo que decían. Pero bueno, pues también es posible que no fuera por eso. O sea que sí. Entonces, volvamos a nuestra amiga. Ya sabemos que la hueria, ya sabemos cómo se llaman los padres, una influencia decisiva, porque por cuidar a su madre ha abandonado a su marido y a su hijo, se ha ido de Barcelona a disfrutar del sol del Calello, y eso significa muchas cosas, ¿no? Porque, o sea, vivir en Barcelona, aunque está poco complicada, y volver al pueblo allargado, pues está bien, ¿no? O sea, significa que tus valores sobre la familia, sobre tu madre, son muy importantes. O sea que, por lo tanto, es una persona de valores. Demos algunos pasos más. Estudió en la Universidad Central de Barcelona porque unos vuelos habían emigrado y entonces quiso ella, ya que un verano, ir al río Llobregat, descubrió el Llobregat y su desembocadura, Escolti, y entonces llamó, el NIFIU fue a hacer eso en Bolonia, y entonces dijo que no quería volver, y ella tampoco. Dijo eso de la cuenca y una maravilla, pero ¿sabes qué te digo? Que me voy a quedar aquí un poco más, y consiguió que los padres la dejaran un poco más. Seguramente eso todo influyó en que luego cambió su vida, porque si no, pues habría estudiado como mi colega y yo en Oviedo, y hombre, aunque montamos todos los jueves, no es lo mismo que en la Universidad Central de Barcelona, donde acabo de estar en un congreso con la paz. Entonces, vayamos a otro ángulo de la poliédrica, según ella, poliédrica, bella palabra, aunque sea un poco ingenieril. Vayamos a otra cosa. Ya sabemos que don Aurelio Erento de los monjes, muy importante haberse enterado de esto, que esa onda larga de Huygens influyó mucho en su vida para que no se quedase a ver cómo decaía la fiesta en la costa minera, algo cantado por otra parte. Y veamos otra parte de la que nos parece ser que no me va a hacer caso, nos va a frustrar y no va a hacer hoy. ¿A que no sabéis ninguno cuál es esa otra parte? Porque hay una parte que nos va a ocultar hoy, o no. No me gustaría nada más que no la ocultase, porque dice que no trajo los chuletes, y estos jueces son así, y si no trae los chuletes no se acuerda del artículo y un día de la de Dios, o sea. Entonces, vamos a descubrir otra capa, la capa poética, la capa lírica, sin la cual no se entendería la capa literaria, por lo menos en una interpretación de Dante, de Petrarca y de Boccaccio. No sería esto lo mismo. Entonces, Eloína debería, antes de que nos pasemos al libro, que ya estamos en el libro ya, debería, si no va a ir a Isla Negra ahora, ni a Valparaíso, ni tampoco va a ir con nosotros a Santiago, ni siquiera va a ir a las nanas de la cebolla, pues algo debería inventarnos aquí, aunque fuera para el centro asturiano. Debería hacer una pequeña demostración de que la fuerza de la huella del río, del Nalón,
es muy potente. O sea que, a ver, magistral, yo esto no me atrevería a hacerlo en su circunscripción porque no saldría vivo, pero provocarla aquí, que tendría que ir al Tribunal Superior, etcétera y tal, pues entonces me tomo un poco más de libertad. Pero bueno, así todo, en cuanto la vea que refunfuña, me máquina atrás inmediatamente. Bueno, Rafael se está aprovechando un poco de que yo le dije que además de novela, yo tenía escrita mucha poesía. Porque yo creo que cuando uno empieza a escribir joven, escribe poesías, ¿no? De hecho, gané un concurso en las fiestas del entrego y me dieron un premio, pero ni me acuerdo de la poesía, ni sé dónde la metí, porque debía tener yo 16 o 17 años. Ni me acuerdo. El caso es que yo siempre escribí poesía. Unas buenas, otras malas, unas que se tiraban, otras que se conservaban, otras que... Y tengo poesía. Entonces él me dice... pues podías haber traído. Dije, sí, pero no traje porque yo veo a la novela. Si me lo hubieras dicho, pues yo traigo. Claro, pero dinos algo. Digo, pero es que no me acuerdo. ¿Tú qué crees? Que yo llego ahí y yo me acuerdo no me acuerdo, Rafael. Tengo lo que tú dices, el artículo 225 y 27 más la novela. Tengo muchas cosas en la cabeza. Sí tengo una muy pequeñina, que no pensaba que me ibas a sacar esto, pero bueno. Yo te lo dije. Pero además viene a cuento porque es muy breve y entonces refleja un poco lo que me pasa a mí, que es porque no sé si soy, ni si soy de qué parte, ni de qué parte soy. Entonces, ese es un poema que lo tengo iniciado, inicia un poemario donde hay poesías, a lo mejor algún día tengo la suerte de presentarlo, porque la poesía la sigo teniendo en el cajón. Esta casa hace poesía, pues música, literatura. Cuando yo hablo de esto es porque cuando uno se va del pueblo, en concreto de Asturias, además los asturianos, no sé, somos muy sentimentales, aunque vayamos a cualquier parte del mundo o lo que sea, siempre tenemos presente la pequeña patria, ¿no? Y aunque yo haya vivido 18, 19 años en Asturias y después 40 y tantos en Barcelona y ahora vuelvo a Asturias, cuando yo escribí aquel poema tan breve que inicia un poemario, reflejaba nos gustó mucho. Reflejaba lo que yo siento, porque no sé si soy, ni si soy de qué parte, ni de qué parte soy. No sé, y eso le pasa a los emigrantes, eso le pasa a la gente que se afinca en un sitio, ¿no?, que al final no sabes de dónde eres, porque te levantas por la mañana y abres los ojos y dices, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasa a mí ahora a veces? ¿Estoy en Barcelona? No. Estoy en casa de mi madre en Asturias. Bueno, en mi casa. Y cuando voy allá, abro los ojos y levantas y estoy en Barcelona. O sea, y entonces llega un momento que no sabes un poco, porque al final lo quieres a todo. Tienes cariño por todo, porque todo te ha dado algo. Y ese es el poema que te puedo dedicar hoy. Tengo muchos. Y tengo lo último que registré, que además lo registré en Asturias, es poesía de la guerra, es un poco poesía dura, porque es poesía del tema de la pandemia, de la guerra, en fin. Pero bueno, hoy no vengo a hablar de la poesía, porque es que además no me acuerdo de los poemas, es imposible. Aunque los haya escrito yo, los tengo que leer, los tengo que ver. ¿Qué me faltaría de lo que me dijiste que dijera? Yo no te dije que dijeras nada, yo te dije... ¿Cómo tengo los notes, No, oye, a mí no me dejes aquí de mentiroso que me conozco Dios y que luego tengo que llamar a mi mujer y no dice ni una verdad y tal. No, a ver, nos falta algo de esta primera parte que tendrías que... Nos falta el agua. Por favor. Claro, nos falta el agua, porque... No, el agua y puedes decir que tenemos un pacto y que me vas a ayudar con eso. Sí, no, a ver... Lo digo porque si no el presidente que lleve que andar sido Oviedo luego dirá... Como lo ha presentado el presidente del centro, claro, le debe conocer mucho más que yo y de mucho más lejos que yo. Y efectivamente tiene proyectos... Y la madre y el padre, que fue profesor mío en la universidad y la quería niña tan guapa rosa. Pues, claro, yo lo conozco hace poco. Don Rutilio. ¿Te acuerdas de Rutilio? No, Rutilio. Sí, daba gimnasia en ese momento. Filosofía. Historia. No, esa era frase, tenía un tiempo. Pero Rutilio era una institución. Luego se vino para Madrid, ¿no? Era su padre, que era mi amigo, por supuesto. Aparte de mi profesor. Y el tuyo, seguro.
Lo que pasa es que a lo mejor te saltaste eso. No saltaste valles, o yo qué sé. Formación del espíritu, no Torcuato. Pues eso, que tiene grandes proyectos, yo me manda cosas que digo, pero esto, yo estoy poniendo sentencias, no me da la vida, no me da la vida para asistir a esto. Entonces sí, sé que está en un proyecto muy importante relacionado con el agua, con el mar, y también con la solidaridad de las mujeres y con la gente que cae en las pateras y que lleva esa vida tan miserable, no sabemos empujados por quién, cuestión a la que se tiene que poner remedio de una manera o de otra, porque no se puede permitir esto. Y yo, como le hablé, que efectivamente esa segunda novela, que digo que estoy a punto de terminar, pero que esto es como... yo como escribo por acumulación, doy una vuelta, vuelvo, doy otra vuelta, y cuando ya llego a la séptima digo, parece que ya estoy acabando, pero no, entonces vuelvo a empezar, ¿no? Entonces en esa, que yo le dije, le expliqué que, bueno, que así como aquí narraba un crimen, ahí también voy a narrar otro. Y entonces hay una parte de esa novela donde hay reflejada la mafia de la inmigración de mujeres, de esclavas, de trata sexual. Y entonces tiene un proyecto magnífico que creo que va a desarrollar bien y que está relacionado, pues eso, con las personas que se ahogan en el mar, que nos llenan el Mediterráneo de cadáveres, y que, bueno, esa situación injusta tiene que terminar de alguna manera, y que los poderes públicos tienen que poner también solución y el grano de arena que corresponda, sobre todo después de las últimas noticias, por lo menos de lo que nos enteramos ayer, de todos esos africanos, que ya no es aquí, sino que ya es en la propia África, donde se los dispara para unos desiertos, es decir, que tienen que tener una vida trágica y horrible. Entonces, eso sí que lo quería comentar. Y también el tema del agua, porque el tema del agua también es un tema fundamental. Afortunadamente en Asturias no tenemos problemas todavía, pero sin agua no podemos vivir, sin agua no hay vida, y tenemos que ser todos muy conscientes de que, bueno, que no se puede desperdiciar, que no se puede malgastar, que es un bien escaso, y bueno, que hay que luchar por ese tema también, ¿no? Le debo el libro, iba a traerlo, pero para otro día, y entonces le debo el libro ese. Seguramente se lo regalaré en Oviedo, o si no en el próximo sitio donde la he provocado, que estáis todos invitados, porque hay un museo. El anterior presidente era de Porrúa, era muy cabezón, de una tenacidad fuera de lo común, una potencia tremenda. No siempre, a veces el presidente adjunto, a veces discutíamos por paisano de Porrúa, pero fue un enorme presidente. Y ahora hay un museo porque unos indianos regalaron una finca con una cosa preciosa, ¿no? Y entonces pretendo que presentemos el libro allí. Espero tener el voto de Vavor, porque el de ella, como si no, tendré el de los fíos y de la madre, y claro, no querrá votar. Ese asunto no lo van a... Bueno, iremos allá. O sea que hay que ir, y aparte es algo maravilloso y tal, y entonces veremos qué hacemos ahí. Bueno, para no alargarlo, yo quisiera ver cómo os puedo transmitir mis dudas. A un hombre que no tiene dudas, una mujer, pues ¿estás seguro de qué? ¿De qué estás seguro? De nada, no hay que estar seguro de casi nada, porque todo es, nada es, lo decían los griegos, ¿no? Todo fluye, muy complejo de estar seguro de las cosas, pero a la vez hay que estar seguro. Los gallegos son los más fuertes del mundo, no están seguros ni de ellos mismos, y además desprecian a los que están seguros o no están inseguros como ellos. Entonces, yo me planteé si la magistrada, la jurista, la del entrego, estaba haciendo una mezcla de ciencia ficción, de la Guerra de las Galaxias, de Juego de Tronos, o también transmitiendo de alguna manera una parte de la novela no está inventada, es la realidad a la que se ha enfrentado ella, o sea que mezcla ficción con realidad.
Y entonces yo no voy a responder a la pregunta que ustedes tienen que responder leyendo el libro, hasta qué punto, dónde acaba la ficción, dónde empieza la heroína y cómo oye el asunto, cuándo escribe de ella, cuándo escribe la jueza, cuándo escribe la huella, etc. Entonces he seleccionado muy pocas referencias para acabar en una interrogante diciendo, bueno, pues cada uno de los lectores, que espero que seáis todos, tendréis una fase distinta, una aproximación distinta a la personalidad, a la mujer, a la literaria, a la magistrada, porque eso es de lo que trata la novela. Entonces empecemos a ver si seleccione bien, porque por supuesto en esta no me ayudó y además pretendo que se sorprenda ella misma. Dice aquí en la página 16: la chica tiene condiciones, María, dicen los monjes al unísono tras reunir a la congregación una vez que mató a don Aurelio. La chica tiene condiciones, María. Podemos conseguirle una beca. No permita que se pierda esta inteligencia. Tiene hasta julio para decidirlo. Vamos ahora a la página 25. Cada uno que saque las conclusiones que quiera. Ella misma, porque ella misma no habrá leído recientemente la novela, no se acordaría lo que escribió y la sorprenderá la cantidad de interpretaciones que se puedan hacer. Y como al marido no les pregunta, ¿o sí? Diría don Mariano. ¿Quién sabe? Vamos a la página 25. Sara es su amiga, su colega, pero decidió no abrirse con Sara ni de coña. Fijaros cómo lo describe. Mirad qué bien encuadra la relación con Sara. Sara es la letrada judicial. Con ella llegué a la comunión de los esposos. Se nota lo de los monjes, ¿no? Aunque fueron liberales. A base de compartir cartas, espacio y tiempo. Al principio creyó que podría dominarme. Esta Sara es un poco loca, ¿no? Pero después su olfato le indicó que tras esta apariencia de persona simple hay en mí un cerebro difícil, complejo, poliédrico, un espíritu indómito y salvaje a resguardo celoso de miradas superficiales. Primero lo intentó, luego después comprendió que su lucha era inútil. Dice que soy inexpugnable, que muestro al sol una parte del cuerpo como los caracoles, pero otra la guardo celosa en la inaccesible oscuridad de la concha protectora de mis ilusiones. Qué bonito. Hemos tejido juntas una madeja de lazos, a menudo bastardos, hilvanados con agujas e hilos, con los que cosemos los días que caen en el calendario de la apretada agenda judicial, y sabe que traspasada la frontera del caparazón me expongo brillante y cristalina a mirandas extrañas. Pero vive permanentemente dolorida porque tras más de 4 años trabajando juntas, la lealtad que me profesa no es suficiente. Veáis que es muy fundamentalista en esto de las lealtades, para que yo le abra este coto cerrado que guardo celoso. Como es obstinada y constante, no se deja abatir y confía que un día incierto, pero que llegará, pasearé toda mi longitud corpórea ante sus ojos, pero ese día aún no ha llegado. Cuando me vea bajo el marco de la puerta, hace un gesto de reprobación, desde el mostrador de atención al público, dirigiéndose simultáneamente la mirada y el dedo índice al reloj de la pared. Pilar, por Dios, te están esperando desde las 12. Deberíais haber llegado hace más de 1 hora. El inspector Flores tiene noticias. Vamos a la página 48. ¿Veis que no es tan fácil esto, Parece que sí, pero un personaje que lleva la huella, que lleva poeta, magistrada, que maneja al delegado del curso, en fin.
No vamos a hablar de su amigo, que no le tiene buena opinión de él y que lo estaba nombrando director de prisiones, porque y un poco loca, porque decía un armador amigo mío que murió hace no tanto, decía él, de los monjes no hace falta ser de amigo porque no vas a volver al colegio, pero desde las prisiones no lo sabes. Lo has entendido, ¿no? Tú ya sabes que desde tú tal, pues no vas a ir a ningún lado, pero ahora están las cosas muy complicadas, ¿eh? Están muy complicadas, que no conviene llevárselo como el de las prisiones. 48 era. Sí, eso dijiste, yo no me acuerdo de la página. Una mariposa, sí, porque no me puedo alegrar más. Vamos a dejarlo aquí, porque además igual dices, vale la siguiente novela. Vamos a acabar con esto, que es muy importante. Fijaros, dice, una mariposa bate frente a mí sus alas color azul turquesa rematadas por unos círculos negro-naranjas, alza el vuelo, se pierde entre los edificios y yo me pierdo entre las callejuelas que iban al juzgado. En su libro, además de su personalidad, de su poesía, aunque sea prosa, de su Asturias, de su mirada hacia atrás, de su familia, de tantas cosas, ¿no? Están las mariposas. Eso es muy importante, ¿no? Porque quiere decir, en suma, que junto con la frustración de no haber encontrado al autor de los 3 punzones en la prueba de Mercedes, vuelan las mariposas, porque uno no se tiene que rendir nunca y a lo mejor todavía en una próxima novela encuentra al autor. En todo caso, es un placer estar hoy aquí con vosotros y tratar de que una paisana de La Hueria, que ya no se sabe como su maravillosa poesía quedó claro, y como decía la canción, si yo de aquí o yo de allí, o de donde yo, pero yo de La Hueria sin duda. Y a la vez le pasó lo mismo que a mí, porque a mí también fui funcionario en Cataluña, en mi primer destino, y descubrí una que no hay que hacer compatible los picos de Europa al Sueve con una visión que ahora están destrozando, pero que es francamente importante. Si no hubieran venido los griegos y los romanos, pues los catalanes no serían así, pero ahora estamos viviendo un momento un poco complejo. Entonces, pero a pesar de eso, ella, de La Hueria, del río Nalón y sin duda del Llobregat. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Damos la palabra a la autora María Luisa. Adelante. Bueno, pues yo voy a empezar con agradecimientos, aunque ya parte de la biografía que yo tenía preparada, o que siempre explico un poco, ¿no? Porque la autora siempre, la gente quiere saber quién es y de dónde viene, etc. Yo empiezo siempre con agradecimientos porque al ser la primera novela que se me ha publicado, creo que hay mucha gente a la que tengo que agradecer. Entonces, en primer lugar, hoy tengo que agradecer al Centro Asturiano. Tengo que agradecer al Centro Asturiano, al Centro Asturiano de Madrid, que me haya dejado el espacio, que me permita mostrar a las personas que han venido aquí la obra que ha sido publicada, y porque además el Centro Asturiano, vosotros sois parte, muchos sois parte, y sabéis que es una institución, no solo en Madrid, sino por todo el mundo. En América es muy importante, y además fue muy importante para todos los asturianos que salieron fuera, que tuvieron necesidades, y para difundir, bueno, pues, lo que son los valores y la cultura asturiana. Entonces, es muy importante y estoy muy contenta de estar aquí, de que me hayáis invitado a presentar la novela aquí. Después, bueno, quiero agradecer a mi familia porque, bueno, me soportan y me han soportado siempre, y, bueno, hacerles una mención, ¿no? Tanto a mis hijos como a mi marido, como a mi madre y a los que ya no están, mi padre y mis abuelos, que algo tendrán que ver en todo esto. Entonces siempre les hago una mención porque, bueno, me parece que es de justicia. Hago mención siempre a 2 compañeras porque fueron las que me ayudaron a sacar la novela del cajón.
esta novela se escribió en Barcelona, no se escribió aquí. Ahora hay gente que cuando se enteró que lo había publicado me decía, ¡ah, qué bien! Fuiste para Asturias y escribiste una novela, porque allí, claro, como se trabaja poco, digo, no, pues estás equivocada. Se trabaja mucho y la novela no se escribió en Asturias, se escribió en Barcelona entre 2015 y 2019. Pero en Asturias la puse bonita. Entonces, la puse bonita porque llegué al entrego en un noviembre de 2021, que seguramente recordaréis, no sé aquí, pero las lluvias, llover y llover y llover, y yo salía de casa y decía, pero bueno, yo no me acordaba que llovía tanto en estos pueblos, ¿esto qué es? Esto paraba de llover. Bueno, pues entonces, claro, en las tardes de sábado y domingo, que no quería seguir trabajando en el juzgado porque ya estaba bien, saqué del cajón la novela y la empecé a poner bonita. Y cuando la terminé, digo, bueno, o la metes en el cajón o alguien la tendrá que ver porque no sabes si esto está bien, si pasa el filtro, si no sé qué. Entonces la mandé a dos amigas que también, que una de ellas escribe, Isabel Olmos, que es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y Adoración Jiménez, que está en Tarrasa. Y ellas me dijeron, esto lo tienes que publicar. ¿Y cómo? Yo no conozco nada, yo no conozco nada del mundillo editorial, no conozco absolutamente nada. Bueno, pues te lo autopublicas. No, a mí no me metáis en esas tarzas, que yo no voy a ir a Amazon y publicar y todo esto, que no sé por dónde empezar. Entonces me sugiere Isabel Olmos, preséntalo a un premio. Y ahí elegimos, buscamos en escritores.org y nos salió los premios Sendemal, que son unos premios de la editorial Atlantis. Presenté la novela y al cabo de 2 o 3 meses me llamaron y me dijeron que la novela merecía la pena que fuera publicada. Bueno, me quedé contentísima. Por tanto, a estas dos amigas les tengo que agradecer, y compañeras, el hecho de que hayan sido las que me han dado el empujón para que sacara la novela del cajón. A Editorial Atlantis también le tengo mucho que agradecer, y también los menciono en todas mis presentaciones, porque, bueno, que una editorial, sin conocerte de nada, sin haber oído hablar de ti, sin que salgas por la tele, sin que nada, te dé la oportunidad y te publique una novela, pues, hombre, yo creo que es de agradecer muchísimo. Y finalmente, en el día de hoy, agradezco a Rafael Lobeto, porque es el que me ha traído aquí al Centro Asturiano, ha venido de su mano, y bueno, le tengo que agradecer y esta entrevista tan magnífica con la que me ha quitado la segunda parte, porque ya prácticamente está todo dicho. Que nací en La Gueria, que La Gueria cae al Valle del Entrego, al Valle de La Gueria, perdón, en Ciriego, que cae al Valle de La Gueria, que me crié en el Entrego hasta los 18 años. Después de ahí me fui a Barcelona. En Barcelona fui atraída por las luces de la ciudad, fui abducida, y entonces ya no volví. Al no volver, pues claro, conformas ahí la segunda parte de tu vida. Me casé, tuve los hijos, estudié la carrera, preparé la judicatura, y hasta esta vuelta, y ahí 44 años, hasta esta vuelta a Asturias natal, donde estoy muy contenta, os lo vuelvo a decir, en el Entrego, aunque haya gente que cuando digo, ¿dónde vives? En el Entrego. ¿En el Entrego? Sí, vivo en el Entrego. Y estoy muy a gusto, la gente me conoce, los paisanos me reconocen, me saludan, y bueno, y vuelvo a la infancia, ¿no? A las calles aquellas que yo recorrí. Bueno, pues entonces, como todo esto ya lo sabéis, yo en las presentaciones que he ido haciendo hasta ahora, claro, la primera era muy novata, pero después me he ido dando cuenta que la gente lo que espera es, es conocer a la persona que le está hablando, a la autora, y espera también saber algo de la novela, cómo se gestó. Rafael también ha avanzado algo, y yo os lo voy a detallar un poco más. Esta novela se gestó por un crimen que sucedió, un crimen horrible que sucedió en el año 2010-2011 en un partido judicial de Barcelona. Yo estaba allí de jueza instructora y de repente nos llaman y aparece una señora con 3 cuchillos clavados en el cuello. Fuimos allí, nos impresionó muchísimo porque era una persona humilde, en un barrio modesto, con una casa muy limpia, era viuda, tenía un hijo único, y la policía no sabía por dónde tirar. Porque claro, no te encuentras, pues a veces hay mundillos que ya te intimidad o te
derivan a determinados hilos, ¿no? Pues, no sé, una mujer muy guapa, una mujer muy adinerada, mucho dinero, pero no había nada de todo eso. Entonces nos impresionó el crimen y estuvimos durante 3 meses instruyendo ese crimen, con resultado negativo. Es decir, tuvimos que cerrar la instrucción porque todo el mundo que más o menos investigó tenía coartadas, etc. Entonces el crimen quedó sobreseído, lo que se llama sobreseído, no se terminó, no se concluyó. De hecho sigue abierto, De hecho yo cada vez que voy a Barcelona pregunto a la policía cómo está y sigue sobreseído. Entonces yo me marché de allí, me marché de aquel partido con ese crimen sin resolver. Y me marché al Partido Judicial de Tarrasa a trabajar, iba en tren, porque esa es otra de las cosas que a Rafael también le impresiona, que yo hablo del tren. Bueno, yo hablo del tren porque yo toda mi vida he viajado en tren. En Barcelona toda mi vida he viajado en metro, toda mi vida he viajado en los trenes de cercanías y de hecho el entrego a Oviedo voy en el tren de cercanías y tardo 35 minutos. Entonces, me gusta el tren, puedo leer en el tren, observo a la gente, me gusta observar porque en el tren pasan muchos personajes por delante de tu cara y me siento cómoda. Entonces, en el tren hacia Tarrasa yo tenía 45 minutos para ir y 45 minutos para volver. Si vas mirando por la ventana no haces nada. Entonces pensé que a veces iba trabajando. Entonces yo me acordaba de esta señora, me acordaba de la mujer muerta con los 3 cuchillos clavados en el cuello. Y yo decía, esto lo tengo que escribir para que no se me olvide, porque es un hecho que creo que vale la pena que lo recuerde. Y entonces cogí y lo escribí. Naturalmente, cuando lo escribes para recordar, en 4 folios ya está hecho. Pero ¿qué pasó? Que dándole vueltas en aquel tren, mientras iba y venía, decía, bueno, ¿y por qué no puedo hacer una novela de esto? ¿Y por qué no puedo darle una vida a esta señora? Que no sabemos ni siquiera qué clase de vida tenía. ¿Y por qué no puedo hacer justicia con ella y encontrar al asesino? Y entonces, ese fue el germen de la novela. Y ahí se me ocurrió hacer esta obra que parte de un hecho real, pero es el único hecho real. Lo demás es todo ficción. Es decir, la primera parte sí que es la parte de la instrucción, y bueno, tiene más. Pero la parte intermedia, que es la vida de Mercedes en Bélgica, y la parte final, que es la resolución del crimen, eso es absolutamente ficción. ¿Dónde las sitúo yo? Bueno, hay muchos autores que sitúan las novelas en sitios concretos, ¿no? Yo quería hacer una novela que que el lugar, por lo que pasaba allí, fuera un lugar universal. Y por eso hablo del pueblo alargado en el que nunca pasa nada. Y hay gente que ese pueblo alargado lo asocia con el entrego, porque el entrego es alargado, pero también es alargada la Felguera, también es alargada Sap. Todos los pueblos de los valles suelen ser alargados. En el Valle de Arán también son alargados. Quiero decir, el pueblo alargado es un pueblo común universal, y aunque efectivamente, porque Rafael siempre ha estado intentando sacar de mí a ver qué era lo que era mío ahí en la novela, pues sí que os puedo decir que hay mucho que no es nada mío. Quiero decir que parece que sea, pero no lo es. Con eso quiero decir que es prácticamente ficción. Entonces, una vez tuve la trama, es decir, el crimen de Mercedes, la parte intermedia que es su vida y la parte final, me empecé a pensar en el título. Y entonces en el título pensaba que lo iba a titular El crimen de los pinchos. De hecho sale en algún pasaje el crimen de los pinchos, pero bueno, cambié cuchillos por punzones de carpintero. Quiero decir que la ficción es plena. Entonces yo empecé a pensar y dije, bueno, esta mujer es que no pudo ni gritar. Es decir, la mataron de tal manera que le seccionaron las cuerdas vocales y no pudo gritar. No se pudo defender de ninguna manera. Y entonces empecé a darle vueltas al silencio en la muerte de Mercedes. Mercedes murió en silencio, no la escuchó nadie. Y entonces pensé que podía, porque el ámbito de la novela negra siempre tiene una parte de crítica social.
siempre lo tiene por sí mismo. Ahora se intenta volver a esa novela negra un poco aristocrática, ¿no? de Sherlock Holmes y tal, del enigma, pero bueno, la novela negra en sí tiene esa parte de crítica social. Entonces yo pensé que podía llevar a la novela microcasos de mujeres que han sido maltratadas a lo largo de distintos momentos de la historia, porque estamos en los años 60 y pico hasta el momento actual, llevarlos, y esos micro relatos, algunos solo tienen una sola línea. Por ejemplo, hay una que dice secretos de la mujer de Istariz. Dijo que se cayó por las escaleras, pero la casa no tenía. Entonces, en esa línea resumo lo que es una situación de maltrato. Y eso lo llevo ahí como 20 o 21 inputs o microrelatos de maltrato introducidos dentro de la novela. Alguna compañera me dijo, oye, ¿no será muy pesado al lector? Digo, hombre, depende cómo se pongan. Dale una vuelta, y yo al final los dejé todos, porque ya os digo, hay alguno que ocupa una línea. Eso lo llevo a través de la historia de Mercedes, mirando hacia atrás en el pueblo alargado y en su infancia, y lo llevo al momento presente en casos que van, aparte del de Mercedes, van en paralelo con el juzgado. Y ese fue el sentido de la novela, y ese fue el sentido del título. Entonces el título lo cambié, no era ya El crimen de los pinchos, sino que era El silencio que guarda los secretos. Porque esos silencios, el silencio de Mercedes fue un silencio que nos impide saber qué pasó, y ha habido a lo largo de la historia, y ahora afortunadamente creo que esto se puede enmendar con una reforma que se hizo en el año 2020 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde muchas mujeres han estado en silencio, pero ha sido el silencio de las mujeres y el silencio de los que la rodeaban y la omertad del pueblo, que dice también un párrafo de la novela, ¿no? El pueblo veía y miraba para otro lado. Afortunadamente esto creo que se puede corregir, porque teníamos ese ominoso artículo 416 que las mujeres ponían una denuncia, pero cuando iban a declarar podían negarse a declarar con su condición de parentesco, y entonces todo se sobreseía. Entonces quise llevar a la novela esa parte de la crítica, y lo llevé también al título. Entonces, bueno, ya os dije que la materializo sacándola del cajón en Asturias. Los personajes principales son la jueza, que es Mercedes, Pilar, la mujer muerta, que es Mercedes, y después una amiga íntima y de la infancia de Pilar, que es Carmina. Después vienen los inspectores, Flores, Beltrán, y después hay una serie de personajes que pululan en la novela y que dan apoyo, y luego al final los asesinos, bueno, el asesino. Desde el punto de vista literario me costó hacer la novela policíaca, la novela negra, con la figura de la juez, porque si os fijáis también, casi todo lo que conocemos es detectives. Son detectives, son policías, hay un abogado, Perry Mason, pero así jueces que sean los que llevan el peso de la novela, eso me costó, porque cuando yo me pongo a escribir, bueno, pues la gente tiene asociado a un juez a un ser que a veces no se puede tratar con él, que no te escucha, que no habla con la gente. Yo nunca he creído que fuera así. Es cierto que hay de toda la viña del Señor, pero yo nunca he creído que fuera así. Pero la gente es verdad que tiene una visión, ¿no? Como, bueno, está en una esfera de poder en el momento que está en el ejercicio de su trabajo, no cuando se va al bar a tomar unas copas. Pero parece que se ve como una persona distante, y bueno, con un poco de temor, etc. Entonces, yo eso lo traslado también. Hay una frase en el libro que es uno de los testigos, cuando la juez va y le da la mano, él se la queda, se sorprende, y ella, la juez, dice, piensa que somos esos lejanos seres incorpóreos. O sea, no. Claro, en una novela negra es muy fácil, con un inspector, con un policía, como Colombo, con la gabardina llena de manchas y la mujer que lo va a reñir, y Jaritos, el de Márcaris, bueno, pues es muy fácil pues ponerle tacos en la boca, es decir, es más fácil que ponérselos a una juez, pero yo creo que ha quedado bien conseguido. Y esa fue la parte que más me
es decir, que me costó literariamente trabajar el personaje. Bueno, pues como ya os he dicho, este es el camino que recorrió la novela. Me di cuenta también que las novelas tienen como una vida propia, que uno empieza a escribir y empieza con un personaje y luego lo quita, lo pone un nombre, lo cambia, es decir, van cobrando vida conforme las vas escribiendo, y después que se dan un montón de coincidencias que a mí me sorprendieron, que yo explico en las presentaciones, porque verdaderamente me sorprendieron. Y, por ejemplo, para terminar, de las que me sorprendieron, pues fue mi protagonista es Mercedes desde el año 2015, y la presentación de mi primera novela me la hace una gran amiga, que es Mercedes Caso, que la conoce todo el mundo judicial, porque fue profesora de la escuela judicial, y yo le dije, Mercedes, no me puedo imaginar que después de tantos años la protagonista de mi novela se llame Mercedes y tú seas quien estás presentando aquí la novela. Cuando la presenté en Barcelona, que fue la primera presentación, no encontraba, yo me dirigí a los sitios que conocía mi esfera, ¿no? A la escuela de práctica jurídica, etc. No había sitio para presentar la novela, el día no cuadraba, yo no podía presentar la novela. Bueno, y entonces me abre las puertas el Instituto de Químicas de Sarriá, que yo no tengo ninguna relación con la química ni nada. Pero curiosamente uno de los protagonistas de la novela, muy importante, que no voy a descubrir quién es porque está por el final, es un químico. Flores, tengo un comisario que se llama Flores desde el inicio. Y trabajando con la editorial, el chico con el que yo empecé a tratar se llama Bruce Flores. Y al cabo de un tiempo digo, pero si Bruce es Flores. Y entonces se lo comenté y es decir, tiene curiosidades. No sé si son que a uno se le ponen en la cabeza porque se le ponen, o que son así, pero efectivamente la novela luego tiene como una vida propia, y es verdad también que a uno se le olvida. Uno a veces la lee y dice, ¿esto lo he escrito yo todo? Pues no me acuerdo de tal pasaje, porque ya estás en otra cosa. Con gente que también escribe, no sé si a María José le pasa, quieren olvidarse de la que han escrito para estar con la siguiente. Y eso es lo que... Pero bueno, yo estoy muy contenta, estoy muy orgullosa creo que es una novela que, por lo menos por donde he ido, la gente luego me para y me dice, oye, me ha gustado esto, cada uno encuentra una cosa, no a todos les gusta lo mismo. Y entonces yo estoy orgullosa de haberla escrito, de que se haya publicado, y bueno, y muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Y nada, y cualquier cosa que me quieran preguntar, pues aquí estoy. Yo quería apuntar una cosa. Ella, Eloína, ha agradecido Ediciones Atlantis, pero yo tengo que decir que si la novela de Eloína no valiera la pena, como dice siempre Carlos en sus informes, que es quien suele hacer los informes, que es un hueso duro de roer, porque se carga muchísimas novelas, porque selecciona las que verdaderamente son buenas. Pues si no fuera porque la novela de Eloína es buena, Ediciones Atlantis no le hubiera publicado su novela. O sea que... Bueno, muchas gracias. Eso es así, Eloína. Sí, pero lo tengo que agradecer porque uno, verdaderamente, que digo que tengo muchas cosas en los cajones, pero, bueno, no sé, habrá modelos de persona, pero el modelo de persona es, esto servirá de algo, y entonces así se ha tirado años en un cajón. A lo mejor no he actuado correctamente en ese sentido, pero ha sido así. Si ahora me decís que es buena, yo con eso me tengo que quedar. Seguro que sí. Si Carlos ha dicho que sí, Carlos también me manda, cuando no puede con mucho me manda, y yo también soy otro hueso duro de roer, pero esa lo ha seleccionado Carlos, y entonces está garantizada, porque quizá yo tengo una mano un poquito más abierta, pero él es muy crítico, muy crítico. Pues por ejemplo, la segunda... Sí. A ver qué me dice. Seguro que también, porque el que escribe bien, escribe bien. Otra cosa que quería decir es que Eloína está con nosotros en el festival, ha estado en el Festival de Novela Negra, Octubre Negra Madrid, la tenemos fichada, pero yo también estoy metida en el Festival de Suburnegre de Sitges. Así que me parece que no te vas a escapar. No, pero si ya estuve el año pasado. Estuviste en ese, sí, lo sé porque estuvimos juntas, sí. Pero que no te vas a escapar más, ¿eh? Vas a estar...
Sí, sí, pues ahí te esperaremos. Muy bien, yo contenta y agradecida. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Bueno, yo antes de preguntar, quiero decir que muy buena la presentación, me ha gustado mucho y os felicito por ello. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo pregunto, ¿qué profundidad tiene el pozo ese que se cita en la novela? ¿El pozo? Sí, el pozo minero ese de... ¿Que se cita en la novela? Sí, No, en la novela no sé. sí se habla del pozo de... No, ¿El pozo Sotón? Sí, sí. Tu padre, Ah, bueno, no sé qué profundidad tienen los pozos mineros. varios kilómetros. Varios kilómetros. Algunos. Y eso que yo bajé a uno, Depende de cuáles hay, muy grandes. claro, tiene que haber. Hay los águilas de Varios kilómetros. Sí, yo bajé a uno. Y no 100 metros. No. Hay capas y capas. Sí. Ah, bueno, es que yo por pozo entiendo algo que es vertical y me estás hablando de galerías. Sí, Claro, es sí. que no es solo vertical. Pero es que hay mucha gente que se confunde y de ahí, yo no sé si ha estado alguien. Yo estuve en un pozo real porque mi marido y yo, cuando éramos más jóvenes, dijimos que queríamos visitar un pozo. Y entonces nos ofrecieron visitar el Pozo Venturo, que es un pozo que está en Valle de la Gloria. Y allí que nos fuimos, también con 20 y tantos años, con un capataz, y el capataz nos dijo, muy bien, porque ahora eso lo hacen en el Sotón. Tienes que pagar, o sea, eso es, el Sotón está cerrado, y lo hacen muy parecido, porque la gente baja, pueden picar, es decir, van acompañados, van con el traje, pero nosotros lo hicimos cuando estaban trabajando en el pozo. Entonces, es una de las cosas más impactantes de mi vida, y entendí muchas cosas de aquella cuenca minera también. Eso te hace entender cosas de aquella cuenca minera. Entonces, íbamos a ver el pozo, y entramos en el pozo, nos vistieron, nos pusieron el casco y nos hicieron firmar nuestra responsabilidad y nos fuimos con el capataz. Nos metieron en la jaula y bajamos. Yo soy de letras y yo lo de los metros, a mí me dicen tantos metros y yo me quedo... Bueno, bajamos con la jaula, bajamos a la primera galería, porque creo que había cinco. Bajamos a la primera galería y entonces dice, ahora vamos a andar. Y anduvimos. Y pasaban las vagonetas, pero claro, nosotros comíamos de visita, estuvimos andando. Y yo pensaba encontrar, cuando llegara al final, o sea, mi idea era que yo iba a encontrar al final una pared y 5 o 6 allí picando con unos martillos. Esa era mi idea. Pues no. Cuando llegamos al final, el capataz me dice, ¿ves ese agujero? Digo, sí. Dice, pues ahora tenemos que bajar por ahí. Porque ahora vamos a bajar de una capa de la tierra por la rampa, o la rampla, A otra galería. a la segunda galería. Y ahí que nos metimos en aquel agujero, que sí que yo... Y entonces, conforme bajábamos, había 5. Había 5 picadores y los posteadores, porque estaban trabajando. Entonces, ellos picaban y nos decían, hola, ¿qué tal? Y nosotros bajábamos, bien, ¿queréis un poco de vino? Y así bajamos por 5 personas arrastrándonos por el mineral. Y verdaderamente yo salí de allí y entendí la dureza de la mina y me quedé impresionada con aquello y entendí a veces, bueno, pues dicen que si la gente es algo bruta, que si no sé qué, pero es que el trabajo, no sé, porque el trabajo del mar también es muy duro, pero estás al aire libre, pero es que allí... No, pero son distintas, pero también tela. Bueno, como un topo. Yo bajé, bueno, el presidente también, yo bajé 2 veces, desde que una mina Arnau, la mina de Arnau. No. Son 90 metros, ¿no? Lo que es el pozo, sí, luego las galerías, pero lo que es el pozo en sí, me parece que son 90 metros. Sí. No, es muy impresionante. Y ahora lo hacen ahí en el Pozo Sotón y yo creo que la gente que... es una experiencia que yo creo que a la gente le puede interesar. Y, bueno, de hecho interesa, porque van. Sí, es verdad. Van, sí. A ver, que el mundo de la minería es un mundo muy complejo. Estaba Una delegación venezolana. hombre, bienvenidos. Los bienvenidos también.
los hermanos venezolanos. Gracias. Estaba pensando en esto que decís de los mineros. Zola, que escribe, como sabéis, en esa crítica social tremenda que es germinal, la novela tremenda, utiliza entre otras una metáfora tremenda. Igualmente habla, como habéis dicho, de la topera gigante, esa topera gigante para referirse a las minas, ¿no? Por todas las galerías, etc. Una vida impresionante. Sí, sí. Daos cuenta que a menudo pues, salían con los pies por delante, ¿no? Era una vida durísima. Yo quería volver a las novelas porque en fechas recientes estuve haciendo un pequeño estudio sobre la metodología fenomenológica, hermenéutica, y un poco me lo ha recordado el libro, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, por un lado, la fenomenología pues interesa por las apariencias, por las vivencias que tenemos. Es una forma de investigar cualitativa, a diferencia de unos métodos más cuantitativos que gozan quizá con una tradición más reconocida en modelos hegemónicos frente a estos más alternativos que son cualitativos. Y lo hermenéutico es lo interpretativo, y nada más interpretativo que lo literario, como decía antes Rafa, ¿no? Pensad en todo lo que nos puede sugerir un párrafo y cuanto más una novela. Pero aquí yo quiero ir de nuevo a lo fenomenológico, para la jueza autora. Y en este caso me pregunto que probablemente en ese dar vueltas ella a esta situación y proyectar en la novela a ese crimen, a esta persona asesinada, silenciada, además doblemente por la muerte y por la forma del crimen, según nos estaba diciendo ella, que le seccionó las cuerdas vocales, haya una especie, no sé, de restauración poética, no sé si se pudiera decir así, hacia esta mujer, que no deja de ser una víctima terrible, ¿no? de un asesinato. Pues creo que en cierto modo, me permito decir ahora, ¿no? Interpretación por interpretación, quizá haya también algo de esto, una especie de consuelo poético, todo el que queramos asumir, ¿no? Ante el dolor ajeno, en este caso de una persona que está silenciada definitivamente, pero hoy es audible de esa forma vivencial a través de un fenómeno, de una apariencia, la que cada uno albergue de su imaginación, y bueno, vaya también con ello pues una forma de resolución del caso, que siempre se experimenta, imagino, pues una cierta frustración en no haber podido dar el cauce que la sociedad nos exige de manera oficial, ¿no? Quería un poco comentar esto porque lo he relacionado. De manera que muchas gracias, no sé si alguien más quiere comentar. Ya que eso quería decir que donde yo trabajaba que había 500 metros de profundidad, cuatro plantas, y a 500 metros la otra planta, cuando yo me fui, estaba todavía sin explotar. Había bajado el pozo y no se habían hecho las galerías y estaba sin explotar cuando yo me salí, pero había 500 metros de profundidad el pozo, pero no era un pozo vertical, sino que se entraba como andando, y luego había un plano, como si fueran parecidos a los del metro, que hasta la cuarta planta bajaba una mula, y en la mula esa que bajaba, estaba así, lo que sujetaba al vagón, que era lo que lo subía el cable, le enganchaban a la mula el balancín y la mula bajaba, y la iban sujetando porque si no daría vueltas, y iba bajando hasta la cuarta planta. Y luego pues allí, en la cuarta planta, pues se traían los vagones, que había tres galerías, o no sé si 4, y entonces iba trayendo los vagones todos la mula, y luego por la tarde volvían a engancharle el gancho del cable del motor, iba subiendo poco a poco, pero no se quedaba allí, salía todos los días. Ahora, no, allí en la mina esta, en Quineo, era de entrecita, no había que bajar rastros y eso. Sí, yo he subido porque, por ejemplo, aquí, esta era una planta, había que hacer un pozo para arriba y algunas veces había que, porque no daba más y había que subir pues casi doblado. Para subir la madera, uno cogía una cuerda, enganchaba la madera y tiraba, y el otro iba levantando para que no se pegara en el suelo.
pero vamos, eran las pocas veces. Normalmente la mina tenía una altura de 2,50 como mínimo, y en algunos sitios había una altura de 3 metros casi. Pues tenían que poner unas mampostas grandísimas y subirse así con una escalera para poder sujetarlas arriba. Señor, adelante. Yo quería preguntarle que usted como persona que presenció el trágico hecho, ¿usted cree que el asesino fue una mujer? O sea, la forma que... No, el asesino no es una mujer. No fue una mujer. O sea, a ver, en la novela no es una mujer el asesino. Sí, no. Yo siempre pensé que el que lo hizo, o bueno, vamos a poner el que lo hizo, o vamos a poner que fuera una mujer, pero tenía que tener mucha fuerza y mucha precisión, porque dejar 3 punzones clavados aquí, pero eran 3 cuchillos o no 3, la mujer era corpulenta. En la realidad, además, bueno, y en la novela también se describe como una mujer corpulenta. Fue una mujer corpulenta, una mujer gruesa. Entonces, yo no sé si una mujer podría tener, ya siempre se dice que las mujeres matamos a veneno, ¿no? Porque a fuerza podemos menos. Eso era. Entonces, bueno, ahora no sé, no, pero claro. Antes lloraban, ahora facturan. Ahora son fuertes, somos iguales. Claro. Entonces, yo no vi. De hecho, no se investigó, en la realidad no se investigó a ninguna mujer, se investigaron a 2 hombres y en la ficción es un hombre el que lo comete. Yo no le veía posibilidad a ese crimen, pero no se lo veía por eso, porque había que haber matado con mucha pericia y mucha fuerza. Entonces yo la fuerza, claro, igual tenemos una mujer que es una Superman. No, este es del fútbol, pero, y ahora no es tan sencillo. Pero no la vi el crimen no lo vi como cometido por una mujer. Pero nos quedaremos sin saber quién lo cometió realmente. O no, En la realidad porque sí. en uno de los viajes En la realidad. de ella va a seguir preguntando. Sí. Bueno, Sí, si no, mientras no prescriba, todavía cazaron hace poco a un asesino, ¿no? Ahora en Badajoz. Creo que sí. Claro, es que ahora la ciencia avanza. Pues como has escrito ya el final de esta novela, a ver cómo te las apañas para escribir cuando se descubra el verdadero asesino. Sí, Ah, se ahí descubre, tiene- entonces habrá que ponerlo ahí. Ahí no, en otra. A ver, bueno, en otra. lo que no puede cambiar ni el principio. Así es. No, al principio no. Ahora en la que tengo, yo les digo en casa en broma, aquí he matado a una y ahora ya llevo 4, como me sigo animando, me parece que voy a matar a un pueblo entero. Pero... Bueno, yo es que esto creo, el crimen se dice que es un hecho real, pero el que lo hizo tenía que tener conocimiento. Yo no sé de por dónde van las cuerdas vocales No, ni yo. para clavarle y cortarle las cuerdas vocales. Claro, es lo que digo. Tenía que tener una precisión muy, vamos, un conocimiento bastante grande. Con 3 cuchillos. Gracias. Y luego ocupa un cuello, tampoco hay que tener mucha puntería ni saber luchar. No lo sé, pero tienes que manejar. Yo sí que lo veo difícil, ¿eh? Sí, sí. Yo no. Yo- Yo me animo. Pues podría ser. Sí. Diga, diga. Adelante, señor. Pero deseo felicitar a la doctora María Eloína González por todo lo que he oído de la novela y la presentación del doctor Rafael Noveco. Ignoro esto y la felicito porque no es fácil escribir un libro, una novela, pero usted, o sea, la novela es ciencia ficción tomada de una realidad. Ahora, usted que estuvo aquí investigando el caso real, la novela finaliza con el mismo resultado de la vida real. No, no, porque la vida real no se resolvió. No sabemos, cerraron las líneas de investigación porque todos los que investigaron tenían coartada. En cambio, la novela resuelve, al final, ficciona un criminal. Y sale un criminal y es condenado. O sea, la novela condena a una persona por la muerte de esa mujer. Lo que pasa es que esa mujer empezó siendo real y en la novela se va transformando en ficción y se le descubre como lo que decía el presidente del centro, que
una manera de hacer justicia fue lo que yo pensé. Bueno, ya que en la realidad no se hace justicia, ya que nadie se acuerda de esta mujer, porque es triste que uno se muera así y nadie se acuerde de ti. Entonces, nadie se acuerda. Entonces, y hay una expresión en Las mariposas que dice cómo la juez piensa que qué cosa el destino, que se acuerda de dos almas que nunca las conoció en vida y a ella tampoco la conocieron. Y en cambio ella está pensando, yo con aquella mujer, esa mujer a mí no me conoció nunca. Y yo no la conocía a ella en vida. Yo la conocí muerta. Y sin embargo yo no podía dejar de pensar en ella. Porque pensaba que nadie se acordaba de ella. Nadie, no salió nadie. Y la única persona que tuvimos al alcance se marchó. Y nunca más volvió a preguntar. Y nunca más, una cosa triste, ¿no? Nunca más volvió a preguntar. Entonces, claro, es muy triste morir así. Morir un día a las 3 de la tarde mientras estás haciendo el puré, que queda la batidora puesta, de esa manera, morirte de esa manera y que nadie pregunte por ti. Vamos, a mí me parece de lo más triste, lo más solitario, lo más... y entonces era un poco de un homenaje. Decir, bueno, pues vamos a darle una vida, y además una vida que no es mediocre, sino que es una vida con lustre, y después vamos a resolver el crimen. Y esa fue la novela, esa fue la idea. Y creo que me quedó bien. Seguro. Lo voy a decir yo. Bueno, pues si no hay más preguntas, más comentarios, muchas gracias a todos y fundamentalmente agradecemos la editorial, también al presentador, Rafael López Lobo, y por supuesto a la autora, María Eloína. Le deseamos mucho éxito con esta novela y desde luego seguimos animándote para que publiques más y lo presentes en esta tu casa. Es difícil, tiene razón el señor, escribir una novela no es nada fácil. No. Yo me di cuenta con esto, porque dices, una poesía, a lo mejor haces la mejor poesía del mundo, de tu vida, en 5 horas, porque te llega la inspiración y te sale la poesía tal. Pero para escribir una novela hay que tener determinación, hay que tener el plan, hay que desarrollarlo. Si estás trabajando tienes que robar horas al sueño y a veces estás terminando de trabajar y estás pensando, tengo que escribir. Si pasas una semana y no escribes nada, se te olvida todo lo que tienes. Entonces, escribir una novela no es un trabajo fácil. Y por eso yo tengo, desde entonces tengo una admiración mucho mayor por cualquiera que hace una novela. Y cuando se termina de escribir la novela, hay un trabajo que es lo más tedioso, que es la corrección. Ya. Eso es horroroso. Porque por más que la leas y que la revises, siempre encuentras cosas. Sí. Y cuando está en papel, sigues encontrando. Dices, pero si la había revisado y estaba perfecta, pues no. Por eso yo creo que una vez ya cierras, te quieres olvidar. Sí, es verdad. Que sea lo que Dios quiera. Dices, ya no la voy a leer nunca más. Sí. No la voy a leer nunca más. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Ahora, por favor, el que quiera llevarse un libro firmado, pues nada más que tiene que acercarse a la mesa y con mucho gusto la autora se lo firma. Gracias a todos.